Bienvenidos, soy Edison Antonio Rubio, profesor de Ciencias Naturales. Bueno, nuestro tema hoy tiene que ver con el uso de una unidad de concentración de materiales en mezclas. Tal vez has visto por allí cuando se usa la unidad partes por millón. Pues ese es nuestro tema hoy. Cuando se usa la unidad partes por millón para indicar concentración en una mezcla de materiales. En el video sobre las soluciones, ya vimos que para expresar la concentración de soluciones podemos usar unidades químicas o unidades físicas. Específicamente para la valoración cuantitativa de soluciones usamos unidades físicas, tales como el porcentaje peso a peso, en la cual se relaciona la fracción del peso del soluto dividido el peso de la solución y se multiplica por 100 para obtener el porcentaje peso a peso. Una fórmula similar se utiliza para determinar el porcentaje volumen a volumen. Y tenemos más adelante la expresión de porcentaje de concentración de las soluciones en la relación peso dividido volumen para obtener un porcentaje peso a volumen. Partes por millón es una unidad de concentración para determinar la cantidad, la presencia de un material que puede llegar a ser tóxico, que puede llegar a ser peligroso su presencia para los seres vivos. Por ejemplo, en el tratamiento de aguas, en las tomas de aguas de los ríos, hay que determinar las partes por millón de los diferentes materiales que compongan esa mezcla para determinar si es apta o no para el consumo humano, para el regadío de los sembrados, es decir, si es apta para el consumo de los seres vivos. Igualmente, en el caso de los análisis de laboratorio y análisis clínicos, hay que determinar cuál es la presencia de algunos materiales para saber si estamos en un riesgo de contaminación o peligro para nuestra salud. Así como se analiza el agua para saber si es apta para el consumo y la vida de los seres vivos, entonces también hay que analizar otros materiales para saber si pueden estar ocasionando contaminación, como en el caso de los aceites de motor. El análisis, por ejemplo, de la composición de la mezcla del aire es determinante para saber si hay partículas contaminantes, ya sean sólidas, líquidas o gaseosas. Sabemos, por ejemplo, que los sprays o disparan aerosoles al aire y muchos de estos aumentan la concentración de sólidos, líquidos y gases que no son deseables en la mezcla del aire. La mezcla de los gases en el aire y la capacidad de difusión que tiene el aire para los materiales es muy grande. Entonces, no se puede usar unidades que vayan hasta el porcentaje. Hay que ir unidades más amplia la medición, miles y hasta millones. Y entonces llegamos aquí a determinar las partes por millón de un componente de una mezcla.
como en el caso de la contaminación del aire, por ejemplo, por los automotores. En la gráfica vemos la gran contaminación que causan los vehículos al emitir partículas sólidas, líquidas y gaseosas al aire. Los gobiernos han determinado la medición de estas emisiones que contaminan el aire. Y esto se determina en unos rangos llamados partes por millón. Sabemos que muchos fabricantes de automotores trocan estos datos para que no sean sancionados y vender sus máquinas. Este control de emisiones también es aplicable a las chimeneas de las industrias. Muy bien, las mezclas. Se toma una muestra y se puede analizar en un espectrofotómetro de masas o un espectroscopio para determinar cuáles son sus componentes y la presencia de materiales en partes por millón, según el rango que se haya establecido. Partes por millón, escrito ppm, es una unidad de medida con la que se mide la concentración de un material específico en una mezcla. Y se refiere a la cantidad de unidades de una mezcla en total en las cuales está presente ese material que se está estudiando. Para este ejemplo, entonces, por 1.000.000 de partes del material que se está estudiando, se determina cuáles corresponden a un determinado material que generalmente es un contaminante y al cual se le ha determinado un rango de tolerancia o de rango de toxicidad. Podemos decir que la unidad de partes de millón tiene una equivalencia. 10.000 partes por millón, si lo expresamos en porcentaje, podría equivaler o equivale al 1% en una unidad de concentración en porcentaje. Las partes por millón se usan, generalmente se están usando para determinar contaminantes en agua y en el aire, o a veces en productos como la sangre. La presencia de partes por millón puede determinar qué tan contaminada o intoxicada puede estar una persona. ¿Cómo expresamos una parte por millón? Bueno, lo podemos expresar por la fracción 1 dividido 1.000.000 o 1 dividido 10 a la potencia 6. O lo podemos expresar como 1 por 10 a la menos 6, que indica que estamos hablando de una millonésima parte de 1.000.000 de partes que se están considerando para el estudio. Puede ser, por ejemplo, para estudiar contaminantes en el agua o en el aire, cuando hablamos de muy bajas concentraciones o de un determinado rango considerado tóxico o nocivo. A veces encontramos que se expresa las partes por millón de la siguiente manera: P, P, M, M. La primera P de partes, la segunda de por, la primera M de millón y la última M significa que se está considerando la masa en la medida, es decir, unidades de peso. También podemos encontrar la expresión P, P, M, V. En este caso, corresponde a partes por millón y esa expresión en volumen. Entonces, en este caso,
las partes por millón se están considerando en unidades de volumen. Ten en cuenta esto cuando realices tus consultas y tus informes. Una consideración muy importante para tus estudios es que tengas en cuenta la expresión de guarismos es muy diferente en la expresión española y en la expresión anglosajona. No hay ningún problema cuando se expresan las unidades desde 1 hasta millón. Y hay coincidencia entre las dos escalas según el cuadro que te estoy presentando. Pero, por ejemplo, cuando en la escala española hablamos de 1000 millones o 1 millardo, en la escala anglosajona están hablando de 1 billón, que corresponde a 1 por 10 a la 9. Igualmente ya vamos a tener diferencias en las siguientes unidades, como son el trillón anglosajón, que para nosotros en la escala española es 1 billón. Ten en cuenta estos datos para tus investigaciones e informes. Si has podido entender cuándo se usa la unidad de concentración partes por millón, dale me gusta, suscríbete, deja tus comentarios. Mucho me ayudan para producir material que ayude a explicar los temas de ciencias naturales. Hasta la próxima.